Ahorita voy a ver las citas que están mencionadas de los textos que acabo de leer del capítulo 1 y del capítulo 2. Verso 19. Son los hijos del ayudante del novio capaces, mientras el novio está con ellos, de ayunar. O sea, acá el novio viene siendo Jesús, que sabemos que se refiere a la figura de que él va a ser el que se va a desposar con la novia, que es la iglesia de Dios. Eso está más tarde explicado en el Apocalipsis, y vemos que también en algunas cartas se habla de que Pablo quiere presentar a los miembros de la iglesia de Dios como vírgenes para esas bodas del Cordero que se relatan en el Apocalipsis. Así se les llamaba a la novia, después la iglesia de Dios, y el novio es Jesús. Entonces dice acá, entonces son capaces de ayunar mientras tengan al novio con ellos. Ellos no son capaces de ayunar. Verso 20. Pero vienen días cuando el novio va a ser quitado de ellos, y ellos entonces ayunarán en esos días. Lo que quiere decir Jesús es que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento el pueblo ayunaba, porque es que no había una presencia como en este caso de Jesús, que viene encarnado, ¿cierto?, como hombre, y entonces es la presencia de Dios en su figura de hombre. Entonces él lo que le está diciendo es que el ayuno no era tan necesario mientras él esté con ellos. Ya después, cuando él ya haya regresado al cielo, ya entonces la iglesia de Dios podía continuar con el ayuno. Sigue el verso 21 y dice Jesús: y nadie coloca en un remiendo o sea, un parche de tela, lo cose en una prenda vieja, y si no, lo nuevo quita lo viejo, y la rasgadura se hace peor. Verso 22. Y nadie pone un nuevo vino en pieles nuevas, o sea, ¿cierto? Y si no, el vino nuevo se derrama, rompe las pieles, y el vino se derrama, y las pieles se destruyen, serán destruidas. Pero el nuevo vino se coloca en pieles nuevas. El vino nuevo es para colocarse en pieles nuevas, o sea, bolsas de cuero nuevas. Entonces, esto yo creo que él acá está mencionando esto de que él trae el nuevo pacto, y que entonces en el nuevo pacto no van a haber ese aspecto del ayuno como lo traía el antiguo pacto. Entonces lo que pasa es que mientras Jesús estuvo en su ministerio, él estaba trayendo una manifestación de ese nuevo pacto, no que se hubiera iniciado, porque vemos que realmente, como hemos visto, un pacto no ocurre hasta que no haya derramamiento de sangre, ¿cierto? Si vamos a ceñirnos a lo que la palabra explica, y acá estaba presente el mediador del nuevo pacto, que es Jesús, pero él no había hecho todavía su sacrificio. Entonces no es que estemos acá en este momento del nuevo pacto, sino que estamos con la persona, el mediador, que va a ser quien va a derramar su sangre para que va a proveer la sangre de este nuevo pacto. Verso 23. Y ocurrió que él va a lo largo, que él va caminando durante un sábado por el camino del maíz, o sea, por los caminos sembrados con maíz, y sus discípulos
comienzan a hacer una forma arrancando los granos. Verso 24, y los fariseos le dicen a él: miren, ¿por qué ellos en los sábados hacen lo que no es legal hacer? Y él les dice a ellos: ¿nunca leyeron lo que David hizo cuando tuvo necesidad y estaba hambriento, o tuvo hambre, y los que estaban con él, cómo él fue a la casa de Dios cuando estaba el sacerdote Abiatar, de jefe sacerdote, y tomó los panes de la presentación y comió los panes de la presentación, lo cual no es legal comer excepto a los sacerdotes, y él le dio también a esos que estaban con él. Sigue el verso 27. Y él le dijo a ellos: el sábado para el hombre fue hecho, no el hombre para el sábado. De tal forma que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Entonces acá Jesús está explicando que él en su título de Hijo del Hombre, o sea, del Mesías, de Hijo de Dios, entonces está hablando de que él es el Señor del sábado, y que entonces él es Señor también del sábado, y que él hace esa excepción a la ley en estos casos. Entonces continúa acá. Bueno, entonces hay unas citas que quiero recordar que vi del capítulo 1 y del capítulo 2, que están acá en la Reina Valera. Del capítulo 1 está, tenemos unas que ya leí, que son la de Malaquías 3.1, ¿cierto? Cuando es la cita que habla de que he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz. Entonces esto está en el capítulo 3 del libro de Malaquías. Está hablando del ministerio de Juan el Bautista. Dice así: el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces ya eso la leímos en los videos anteriores. Y después hay otra que es la de Isaías 43, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bueno, esas ya las vimos, que está en Isaías 40. Aquí lo que hay en Marcos es se empiezan a cumplir algunas de esas profecías, pero estamos todavía en la dispensación de la ley. Luego sigue 1.6. 1.6 dice acá que Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Nos dice acá que esto hay alguna referencia parecida en 2 Reyes 1.8. Entonces voy a buscarla, pero en esta traducción literal de Young. Entonces tomo la cita de 2 Reyes 1.8. voy a leer precisamente ese verso que dice acá en este capítulo 1 de Marcos. Y ellos, dice así el verso 8, y ellos le dicen a él: un hombre velludo y con una cinta de cuero alrededor de su cintura. Y él dice: es Elías el Tisbita. Entonces voy a tomar algunos versos anteriores, voy a tomar desde el 1 así rápidamente, donde dice así: y Moab transgredió contra Israel. O sea, Moab sabemos que es el país vecino a Israel. En este caso ya era un país, ¿cierto? El vecino transgredió contra Israel después de la muerte de Ahab. Verso 2: y Ahazías cayó a través
cayó en su cámara superior, es decir, a través del ático, creo yo, en su cámara superior, que está en Samaria, y está enfermo, y envía mensajeros y les dice, vayan, inquieran de Baal Zebub, dios de Ecrón, si yo me recupero de esta enfermedad. Esto es interesante porque aquí habla pues como él invocaba a Baal Zebub. Verso 3. Y un mensajero de Jehová había hablado a Elías el Tisbita, levántate y ve a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria. Samaria era pues otra región que era de personas que se habían mezclado con gentiles también, al norte de Israel. Y háblales a ellos, es por esto que no hay Dios en Israel, ustedes se han ido, ustedes se han ascendido, ustedes no regresan, porque ustedes ciertamente mueren. Y ellos le dijeron a él, un hombre ha venido a encontrarnos y nos dice, vayan, regresen al rey quien los envió, y ustedes han dicho a él, así dice Jehová, es porque no hay Dios en Israel que tú estás enviando a inquirir de Baal Zebub, dios de Ecrón. Por lo tanto, la cama en la cual tú has ido, tú no desciendes de ella, porque tú ciertamente morirás. Y él dice a ellos, ¿qué es la forma de hombre que ha venido a encontrarlo y hablarle a usted esas palabras? Verso 8. Y ellos le dicen a él, un hombre velludo y con un cinturón de cuero alrededor de su cintura, y él dice, es Elías, y él dice, es Elías el Tisbita. Y va a leer el 9 y el 10. Y él le envía a él una cabeza de 50 y sus 50, y él va hacia él, y miren, está sentándose en la cima de un cerro, y él le habla, oh hombre de Dios, el rey ha hablado, desciende. Verso 10. Y Elías responde y habla a la cabeza de los 50, o sea, es el jefe de algún escuadrón de 50 hombres. Y si yo, un hombre de Dios, dice así, y si yo, un hombre de Dios, fuego hago venir de los cielos y te consumo a ti y a tus 50, y fuego desciende del cielo y lo consume a él y lo consume a él y a sus 50. Entonces vemos acá que se está recordando pues que esta es una cita que se relaciona con la forma como se vestía Juan el Bautista, porque es que Juan el Bautista era un profeta que pertenece a esta misma dispensación de la ley, solo que él está anunciando pues la venida del Mesías. Es el precursor pues del Mesías en su ministerio a la nación de Israel. Y entonces vemos como en el libro de Malaquías se habla de que Elías va a venir, y si uno analiza otros textos ve que el mismo Jesús decía que si la nación de Israel hubiera aceptado este ministerio de Juan el Bautista, él habría sido el Elías que se menciona en los profetas, en este caso en Malaquías. Pero como sabemos que la nación de Israel no aceptó este ministerio, entonces vemos cómo
aunque Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías, él no es concretamente Elías, y que Elías va a venir una vez termine la presente dispensación en la cual vivimos. Va a venir una vez la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, sea manifestada en gloria. Esto está en Colosenses capítulo 3 verso 4, manifestada en gloria con Cristo en los lugares celestiales. Y entonces se podría decir que en estos textos, que están pues desde el Génesis, más concretamente desde el Génesis 12 hasta finales del capítulo de los Hechos, incluyendo las epístolas de las apóstoles de la circuncisión y las epístolas del ministerio que tuvo el apóstol Pablo hacia la nación de Israel, están muy conectadas con estos textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, uno ve cómo los mismos apóstoles le decían a Jesús que si hacían descender fuego del cielo, que fue algo pues que en el Antiguo Testamento se daba, y en estos libros que llamamos los Evangelios hay también muchas manifestaciones del poder de Dios, que se ha manifestado con poder, hechos visibles y concretos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el paso del Mar Rojo y muchas otras múltiples manifestaciones del poder de Dios, y en el ministerio de ángeles. Y también esto se da en estos libros que llamamos los Evangelios, pues más concretamente estaba Jesús, que es Dios, en su ministerio terrenal.